los dos rediles, descubriendo la identidad de los dos rediles. Segunda parte. Entonces, estamos pendientes de cómo, cómo Dios ha demostrado que está enfocado en recuperar a Israel, en restaurar Israel, que su pueblo va a ser reunido en una Israel, en una nación real, geopolíticamente real, y en la tierra de Israel. Y su relación con los dos rediles, la división de Israel en dos naciones, la expansión y el destierro de la casa de Israel, después la recuperación de la casa de Israel por medio del pacto, y vamos a quedamos en el final del anterior, tocó hacer un corte porque el programa no graba sino una sola hora, entonces es necesario hacer un segundo video, una segunda parte, y estábamos que les iba a mostrar que Oseas nos mostró claramente la decisión de Dios de cesar el reino de Israel, de acabarlo, de que ya no fuera Dios ni su pueblo. De ahí en adelante la casa de Israel sería llamado no pueblo, no pueblo, lo a mí. Podemos entonces encontrar que igual como pasó en Ezequiel, Dios habla del castigo, pero en la misma profecía Dios habla de su restauración. Dios da la esperanza. Dios da el castigo, pero dice, ¿cierto? Dios tenía su plan desde ahí, desde el mismo momento del castigo, ¿sí? Ya está Dios pensando cómo va a ser para recuperarlos, cómo va a ser para restaurarlos y para hacerlos venir de regreso. En Oseas 1:10 dice, con todo, ¿qué quiere decir con todo? O sea, todo lo que acaba de decir anteriormente, ¿sí? Ya no soy mi pueblo, ya no soy su Dios, los destruiré, el reino se cesará. Entonces, quitaré del todo la casa de Israel. Dice, con todo, dice, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Primero que todo, establece Dios que los hijos de la casa de Israel, porque esto es la casa de Israel, no iba a desaparecer. No iba a desaparecer, dice, los hijos de Israel se seguirán multiplicando en las naciones a donde fueron. Estoy diciendo en otras palabras. Está diciendo que serían como la arena del mar que no se pueden contar. Imagínense, los hijos de Israel están repartidos por todas las naciones. La casa de Israel está profetizado que se iba a repartir por todas las naciones, se iba a reproducir en gran manera y no iba a ser posible contarlos. Y después iba a decir, y en lugar de donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, mire lo que dice, vosotros no sois pueblo mío, porque en el versículo 9 de Dios les dijo, ustedes ya no son mi pueblo. Entonces dice, ustedes después de que yo les dije que no sois mi pueblo, ahora les será dicho, mire lo que dice, ustedes recibirán este nombre, sois hijos del Dios viviente. Soy hijos del Dios viviente. ¡Qué grande! Cuando yo entendí este versículo, yo creo que todo el mundo ha leído este versículo, pero cuando yo leí este versículo lo entendí enseguida. La casa de Israel, hoy en día, me confirma Oseas, solo con leer Oseas yo lo descubrí. Solo con leer Oseas yo descubrí lo que hemos descubierto con todos los demás versículos, porque dice, ellos eran no pueblo, pero un día iban a ser llamados hijos del Dios viviente. Entonces, ¿por qué? ¿Qué quiere decir hijos del Dios viviente? Busquemos. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Eso está en la Biblia, mire. Juan 1:12. ¿Quién no se aprendió este verso? Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y vamos a incluirlo. Mas a todos los que recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto nos confirma nuevamente
que perdón, nos confirma nuevamente, Oseas 1:10 nos confirma nuevamente que la casa de Israel en el futuro iba a ser en el Mesías. Por eso les dije yo y les establecí que por medio del nuevo pacto, eso confirma que por medio del nuevo pacto de que Jeremías anuncia, se iba a restaurar la casa de Israel. Y el nuevo pacto no era otra cosa que en la sangre del Mesías. Y aquí Oseas nos lo confirma y reafirma, porque dice que esa casa de Israel serían llamados, después de haberse llamado no pueblo, porque el que fue llamado no pueblo fue la casa de Israel y no los judíos. Ese no pueblo un día sería llamado hijos del Dios viviente. Entonces, contrario a lo que piensan los mismos judíos y la iglesia, esto es un error universal. En los hijos, la casa de Israel no es judía. De hecho, la casa de Israel se perdió y fue echada, no existía la religión judía ni los judíos, como lo vemos hoy en día. Existía un Israel y existía un Judá y existía una Torá y todo era claro cómo eran las cosas, aunque ya en la casa de Israel se torció todo, en la casa de Israel todo se torció. Ya se había cambiado las fechas de las celebraciones, de las fiestas, se han cambiado los días, todo, la ciudad donde se adoraba, todo había sido cambiado totalmente. Pero ese es otro tema. Lo más importante es entender que Osea nos dice que esa casa de Israel iba a ser en el Mesías. Entonces yo dije, claro, aquí está claro que esa casa de Israel hoy en día iba a ser en el Mesías, o sea que hoy en día es en el Mesías, es, una, es el otro redil. Por eso volvemos a entrar y volvemos a concluir que la casa de Israel era el redil que quiere decir, que quiere buscar él y traerlo. Entonces la casa de Israel es en el Mesías, es en el Mesías. Y esa casa de Israel, esa profecía ya se cumplió porque ya son llamados hijos del Dios viviente, la casa de Israel. Ya hoy en día son llamados hijos del Dios viviente. Y lo único que falta que es lo que dice el versículo 11, lo que dijo Jesús. Jesús dijo, los traeré y los haré un solo redil. Pero ¿qué dice el versículo 11? Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. ¿Qué está anunciando aquí? Que Israel iba a volver a ser una nación completa, que Israel iba a ser, los hijos de Judá y de Israel iban a ser reunidos de nuevo, las 12 tribus iban a ser reunidas de nuevo, ¿cierto? ¿Y qué dice? Nombrarán un solo jefe, un solo pastor, subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Las mismas palabras de Jesús sacadas de Oseas, las mismas palabras de Jesús sacadas de Ezequiel. Yo podría sacárselas de muchos profetas, establecen básicamente lo mismo, ¿cierto? La visión, el enfoque de volver a unir y restaurar a Israel como nación, como se restauró Alemania, ¿cierto? Si eso fue una visión humana, ¿por qué no Dios también siempre ha tenido esa visión de restaurar a Israel en una sola nación de nuevo, ¿cierto? Y no seguir las historias de que ahora hay una iglesia y que realmente eso no encaja en ninguna profecía. No encaja, ¿dónde encaja la iglesia aquí? No he podido entender dónde encaja la iglesia aquí en todas estas profecías, porque todo señala a Israel y dice que por eso les dije yo, ¿cómo es que entonces la iglesia va a ser llevada a Israel? Y entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Y si la iglesia dice, oiga, pero es que Israel está aquí, la iglesia está acá. No, ¿acaso la iglesia considera ser hermana de Israel o parte de Israel? Nunca. O la iglesia, como les dije desde el principio, espera ser llevada a Israel, pero la casa de Israel va a ser regresada a su tierra. Subirán de la tierra. Nombrarán un solo jefe. Se congregarán, quiere decir, será una sola congregación, una sola nación, porque ya lo hemos visto qué es lo que quiere decir, un solo pueblo. Podemos seguir mirando, todavía tenemos más material para terminar y es interesante llegar al final, porque pues obviamente yo he venido agregándole a la enseñanza, por eso se alargó, pero era necesario.
Ya pasamos por Ezequiel, ¿cierto? Entonces, seguimos, voy a terminar con un enfoque apocalíptico para confirmar esto. Les he venido diciendo, tenemos entonces el concepto de una nación, el santuario, o sea, el tabernáculo de Dios en medio de una nación israelita. Y yo digo, pero ¿dónde está la iglesia? Aquí, ¿dónde está? ¿Cómo encaja la iglesia aquí? ¿Cómo encaja la iglesia aquí si estamos hablando del nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá? Créanme que hay pastores que les he escuchado decir, esto que les voy a decir, que esto es algo, o sea, ¿cómo se llamaría la palabra? Algo, hablando en términos religiosos, horrible, pero no tengo la palabra aquí, no se me viene, ¿sí? Decir, insinuar, no, afirmar, dice, es que ese nuevo pacto de Jeremías 31 ya no es con Israel, es con la iglesia. Israel falló y lo dicen con esa seguridad. ¿Por qué? Porque lo enseña el seminario, lo enseñan los gurús, los que saben, ¿cierto? Los expertos de las escrituras se han enseñado visiones que ahora es en la iglesia. Y eso se cumplió fue en la iglesia. Y digo, pero ¿cómo así? La profecía no se puede cambiar, ni el destinatario de las profecías. Eso se cumplió fue en la casa de Israel. Y yo les digo una pregunta. Vamos a ver un salto apocalíptico. Vamos a dar un salto apocalíptico porque hay que sellar esto a lo grande. Esto hay que sellarlo a lo grande. Mire, vamos a ver. Aquí habla en Apocalipsis 14. Dice que miré y aquí el Cordero en pie del monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Vamos a ver. Estamos hablando de la segunda venida del Mesías, porque aquí está, el Mesías llegó y está en pie sobre el monte de Sión y es tan importante. Y mire con quién está con él, 144,000. Y tienen un sello de él en su frente, que el nombre de él y de su padre. Mire qué honor. Es un honor porque yo les voy a decir, estos 144,000 hombres son los más bienaventurados que puedan existir, yo le digo, en toda la tierra. Después de los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús, por donde quiera que iba, escúchelo. Esto me lo enseñó un hermanito querido, y me dice, es que él tenía 12 apóstoles. Mire la analogía. Cuando él vino la primera vez, él andó con 12 apóstoles para todos lados, pero mire la analogía. Dice, Jesús estaba en el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Y qué dice el número 4? El número 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y dice, estos son los que siguen al Cordero. Mire lo que dice. Yo no me voy a enfocar en lo primero, porque eso es eso, de ahí han sacado un montón de ideas raras, ¿cierto? Entonces dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Póngale cuidado en versículo 4. Lo mismo que los discípulos eran 12, pues aquí él va a tener 12,000. Va a tener 12,000 discípulos de cada 12,000 discípulos, dice 144,000. Él tendrá 144,000 discípulos que estarán con él a donde quiera que vaya. Eso es en el reinado del milenio de Jesús. Y aquí dice en el versículo 3, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino ellos. Imagínate, solo ellos podían cantar. ¡Qué honor! Bienaventurados estos sellados, bienaventurados estos escogidos. Entonces, ¿quiénes son estos 144,000? Esto es en Apocalipsis 14. Ahora vamos a Apocalipsis 7, porque ahí establece quiénes son estos 144,000. Y dice Apocalipsis 7, los sellados. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Mire qué especial nuevamente. Los siervos de nuestro Dios. Estos son especiales por Dios. VIP. Y decía mi hermano, yo ya no puedo entrar porque estoy casado. Y yo le decía, hermano,
Pues sí pueden entrar nuestros hijos. Nuestros hijos sí pueden entrar. Porque ellos no sabían. Entonces, porque yo creo que aún no hay listos muchos sellados todavía, ¿cierto? Porque esos sellados van a vivir prácticamente, esos sellados van a estar vivos para la venida del Mesías. Entonces, yo oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. No hagáis daño a la tierra, si van a tocar las 7 trompetas, estamos hablando de los ángeles de las 7 trompetas, y entonces dice, iban a tocar. Entonces dice, por favor, no lo hagan hasta que no sellemos a los siervos de nuestro Dios. Los siervos de nuestro Dios, los que iban a acompañar al Mesías por todas partes en su venida, cuando él esté parado en el monte y ellos estén ahí. Entonces dice, el número de los sellados eran 144,000, pero dice que de todas las tribus, entonces esto de los hijos de Israel. Entonces esto ya tiene sentido, porque cuando yo leí esta Biblia, yo decía, pero ¿cómo así si solamente está la tribu de Judá? ¿Y dónde están los otros 12? La tribu de... ¿Y dónde está la casa de Israel? Pero aquí ya cuenta que la casa de Israel y la casa de Judá ya está reunida. La casa de Israel y la casa de Judá ya están reunidas, y entonces establecen 12,000 de cada tribu. Como había 12 apóstoles, ¿cierto? Ahora hay 12,000 de cada tribu. Más, ahora podemos entonces ver que dice, de la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De Gad, 12,000. De Manasés, 12,000 sellados. De Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. De la iglesia, 12,000 sellados. Entonces, aquí termina nuestra enseñanza. ¿Cómo? Ah, no, perdón. No dice 12,000 sellados de la iglesia, perdón. Dice, entonces, era una broma, pero yo les digo, ahí está porque yo les traigo esto. Establezco yo claramente que cuando venga el Mesías, esto es claro y esto es fuerte. Establezco claramente bajo este versículo, cuando venga el Mesías, que no está la iglesia. Como institución no existe. Ojo, como institución no existe la iglesia. Porque aquí habrían 12,000 de la iglesia. O por lo menos, ¿por qué no hay un sellado? ¿Por qué no hay un solo? Aunque sea uno. Yo les pido uno. Diga, un sellado de la iglesia. Y yo les digo por qué. Porque la iglesia como institución no existe aquí. Y algún día, y en otra enseñanza, porque ese es otro tema, les tengo que enseñar por qué. ¿De dónde salió esa idea de una iglesia como institución? Algo tan grande y poderoso al momento ya de decir, la iglesia reemplaza a Israel. O esto la iglesia y esto Israel. Esto es para la iglesia y esto es para Israel. Ah, y la iglesia la esposa, y entonces, ¿qué es Israel? No hay dos esposas, hay una sola, y es Israel, y está aquí. Podemos ver entonces que este gran honor de los 12,000, ahora, esto no está hablando de los salvos. Los salvos son una multitud que no se puede contar. Los sellados son contables y son unos pocos, ¿sí? Pero los salvos son unas multitudes, que eso ya es muy diferente. Eso ya es otro tema, ¿cierto? Que podemos, el que quiera seguir leyendo, pues ya dice, después miré una gran multitud. Entonces, estamos hablando de los sellados, los que van a acompañar a Jesús a todas partes. Pues no hay ningún privilegiado de la iglesia allí, o sea, nombrado. De hecho, la Nueva Jerusalén desciende. Ese es el tabernáculo de Dios con los hombres. La Nueva Jerusalén desciende y no hay una puerta para la iglesia. Hay 12 puertas claramente para las 12 tribus. Son estas tribus que estamos hablando. Existe, que ya están definidas, recuperadas. Hay una Israel recuperada, hay una Israel restaurada, salvada. Ahí se cumple entonces los dos rediles del Mesías, que los trajo, los reunió y se volvieron un solo pueblo.
Tenemos que ser, entonces, entrar a esa cosmovisión y al enfoque bíblico de Israel, volver y deshacernos de ese enfoque de la iglesia como tal, ¿ok? Del concepto de la institución iglesia y algo separado y una cosa aparte, mientras que el plan de Dios es una Israel, una nación, una nación. Pedro dijo, Pedro no se inventó nada, pero dijo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Pero ¿por qué no olvidamos de esta palabra? Nación santa. Volvemos al concepto, porque él dijo que nación santa, ¿cierto? Pueblo adquirido por Dios para que enunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Entonces, Pedro nos está hablando de que somos una nación santa, no estamos hablando de una congregación simple, simplemente también somos nación, nación con un nombre que es Israel, y Dios tiene apellido, su apellido es Israel, ¿sí? Por eso se dice el Dios de Israel, Él es el Dios de Israel, nuestro Dios es el Dios de Israel. Y seguimos, Éxodo, y esto no se lo inventó Pedro, todo lo que está en el Nuevo Testamento viene del Antiguo. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vuelve y lo dice. Porque mía es toda la tierra. Está hablando de todas las naciones. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Mira, un reino de sacerdotes. Esto está hablando del milenio. Y gente santa. Este es lo que yo le trato de decir. Cuando se hizo la traducción, se metió mano a las traducciones en una forma no muy buena, no muy santa. Esta traducción dice gente santa, pero la correcta traducción es nación santa. Pues de ahí sacó Pedro que somos una nación santa. Y los que, porque no quieren aceptar de gentiles santos, en otras palabras, pero claramente en Éxodo, miremos la traducción en inglés. La traducción en inglés de la versión King James Version, claramente establece que un reino de sacerdotes, kingdom of priests, and a holy nation, una nación santa, ¿cierto? Somos una nación santa. Seguimos entonces en el concepto de nación. Podemos entonces, ya finalizando, tengo aquí el sello final. Esto es como la última estocada, ¿ya? Pero antes voy a mostrarles algo que dijo Jeremías cuando habló de los pactos. Él habló en el pacto del nuevo pacto de la casa de Israel y la casa de Judá. Pero mire lo que dice aquí adelantico. En el 35. Esto es, si en el 31, porque cualquiera dirá, no, es que esto, no, estamos hablando que esto fue hablado cuando él está hablando del nuevo pacto. Aquí nos está hablando el versículo 35. Así ha dicho Jehová que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mal y brama sus ondas y Jehová de los ejércitos. Ajá. Es su nombre, dice, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltasen estas leyes delante de mí, mire lo que dice, si faltaren estas leyes delante de mí, yo no sé la iglesia porque no entiende esos versículos. Dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente, ser nación eterna. El enfoque de Dios, voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y ahora dice, porque quiero que sea una nación eterna delante de mí. Porque voy a recuperar la casa de Israel y los volveré a juntar y los traeré a la tierra. Y será una nación delante de mí eternamente. ¿Ven? Entonces, para ser nación delante de mí, el concepto de nación, el enfoque en Israel. ¿Esto qué tiene que ver con la iglesia? Nada. Efesios. Y yo podría seguir mucho y mucho más, pero no es hoy el tema, pero sí lo vamos a seguir agregando. Vamos a sacar una tercera parte donde se tiene que ampliar de todo lo que
que les voy a demostrar cómo en tiempos de Jesús, cómo en tiempos de Jesús, la casa de Israel era reconocible. Este concepto que yo les estoy enseñando era algo real, y esas eran las buenas nuevas que llevaba Pablo. Esas eran las buenas nuevas, decirle, hey, ¿se acuerdan lo que los profetas nos dijeron? Y nos habían hablado por medio de nuestros padres, pues llegó el reino de los cielos. Y es a través de Jesucristo que somos traídos, y por eso explica y explica y explica todo esto. Entonces, eso se va a enseñar en la tercera parte. Pero entonces, terminando, les voy a dar la estocada final. La estocada final dice reconciliación por medio de la cruz. Bueno, ese es el título que tiene, no tiene nada que ver, pero bueno. Entonces, estamos en segunda de Efesios, perdón. Efesios 2, dice, Efesios 2:11. Mire lo que dice, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿De quién está hablando? Vamos a ver. Alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces, mire lo que está diciendo. Entonces, ¿a quién está diciendo? No le está hablando a los judíos, porque los judíos siempre tuvieron la ciudadanía de Israel. Entonces, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Tampoco le está hablando a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles, ¿qué les importa la ciudadanía de Israel? Ahora, que estuviéramos hablando de Estados Unidos ahora, ¿les interesa tener la ciudadanía? Ah, pues claro. Pero ¿a quién le interesaba? Por allá en esos tiempos de que estaban los romanos gobernando a Judá, ¿a quién le interesaba tener la ciudadanía de Israel? ¿Ese era el plus? No. Entonces, le está diciendo a la casa de Israel. Lo que pasa es que aquí no lo explica Pablo, porque ese es el contexto, ya se sabía, esa era parte del contexto. Es como decir ahora, si estuviera Pablo hablando de la Coca-Cola, Pablo nunca diría la Coca-Cola negra, porque todos nosotros sabemos que la Coca-Cola es negra, ¿cierto? Entonces está aquí hablando, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Le está diciendo claramente, estabas alejado de la ciudadanía israelita, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Miren lo que dice, ¿qué estaban? Sin esperanza, sin Dios, fuera de los pactos y fuera de la ciudadanía de Israel. Mire cómo a través del nuevo pacto también cómo lo confirma Pablo, y dice, estamos adquiriendo nuevamente la ciudadanía israelita, pero ahora en Cristo Jesús, pero no una ciudadanía espiritual. Yo no veo aquí ningún concepto espiritual, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Y de ahí por eso les digo yo que la iglesia no está interesada ni un 1% en tener la ciudadanía israelita. Por eso se inventaron una ciudadanía espiritual, un Israel espiritual, para decir, no, yo estoy aquí en Estados Unidos, yo estoy en Colombia, estoy en México y yo estoy aquí. Pero no, la ciudadanía israelita implica que tú recibes a Jesús y vuelves a Israel. Y vas a volver a Israel. Primero has sido encontrado porque eres una oveja perdida. Has sido redimido, sacado de muerte a vida. Y ahora serás llevado de regreso a la tierra y serás unido a tus hermanos los judíos, y tendrás que someterte a un solo régimen religioso, a un solo régimen, ¿sí? Doctrinal, a un solo régimen. O sea, que no vamos allá a decir, hey, es el Shabbat, ya no, Jesús ya rompió el Shabbat y es el domingo, y es que no hay que comer, se puede comer cerdo, y no, es que vamos a ir allá y nosotros tenemos que llegar allá y someternos a las cosas como son, como deben ser. Pero yo estoy diciendo allá, pero sí podemos prepararnos. Aquí dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, el nuevo pacto que hizo con la casa de Israel. Ellos eran la casa de Israel. Pablo le hablaba a la casa de Israel. Ya le acabo de mostrar por qué no le está hablando a los judíos, por qué no le está hablando tampoco a cualquier gentil. Y ahora dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Mire, nuevamente, dos rediles y va a ser uno solo, ¿sí? Derribando la pared intermedia de separación. Entonces, ¿cuál es la famosa? ¿Cuál era el, entre los gentiles y los judíos? ¿Cuál es la guerra? Es lo que les trato de decir. ¿Y cómo que hacer un pueblo?
Por eso Dios siempre ha querido hacer otra vez de nuevo el pueblo, ¿cierto? La paz, porque es que lo que los hacía no estar alejados y divididos era eso, porque estaban fuera de los pactos y sin Dios y no podían entrar. Entonces, ahora yo le estoy diciendo, cualquier persona puede entrar al nuevo pacto, cualquier persona, pero esto está enfocado a la casa de Israel. ¿Mm? Y vuelve y lo repite, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos, ¿te das cuenta? Y miembros de la familia de Dios. Entonces, es muy fuerte, es fuerte esto porque ya nos habla de una ciudadanía, somos, ¿sí? A través de Cristo, del Mesías, nos declaramos ahora eh, en Cristo. Entonces, por eso les dije este título de que reconciliación por medio de la cruz. Entonces digo, la reconciliación de los dos pueblos, de los dos rediles, sería uno, de ambos pueblos, mire, de dos pueblos, está hablando que se hace uno, dos pueblos, dos rediles que se hacen uno, por medio del Mesías, ¿cierto? Entonces los títulos, ¿sí? Y aquí dice salvos por gracia, pero no dice nada más, no, aquí dice, vea, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? Estábamos, ¿cómo? Muertos, muertos, y nos trajo ¿qué? A vida, vinimos de muerte a vida, ¿sí? Pero ¿qué dice el versículo, qué dice el versículo 5? Estábamos muertos, lo repite, estando muertos en los pecados nos dio vida juntamente con Cristo, que es en el nuevo pacto, ¿sí? Y nos resucita, mire lo que dice, y nos resucita. ¿De dónde saca Pablo todo esto? ¿De dónde saca Pablo todo esto? Tenemos que volver a Ezequiel. Pero aquí en Ezequiel 37, donde habla de la reunificación, antes, y esto no debería de estar todos estos títulos, antes viene otra profecía, y es una profecía muy bonita, el Valle de los Huesos Secos. Se oyen unas predicaciones excelentes, pero no tiene nada que ver con el real contexto de estas profecías, porque son una sola. Entonces dice que, sabemos y resumiendo que el Valle de los Huesos Secos, veremos aquí, vamos al 10, y dice, y profeticé como me ha mandado. ¿Qué pasó en ellos? Mire, ¿qué pasó en los huesos secos? Entró espíritu en ellos. ¿Y qué dice la profecía del nuevo pacto? Que iba a derramar su espíritu en ellos, ¿cierto? Ese es el nuevo pacto, aquí lo estamos hablando. ¿Y qué pasó? Y vivieron. Estamos confirmando las palabras de Pablo. De muerte a vida. Vinieron porque estaban muertos, ¿sí? Los huesos secos estaban muertos, mire. Sopla, dice el versículo 9, sopla sobre estos muertos y vivirán. Resucitaron, entonces, de muerte a vida. Tú y yo resucitamos por medio del pacto, de la sangre de Cristo, por aceptar ese nuevo pacto. El nuevo pacto, entonces, tú aceptas el nuevo pacto y entonces ya entras a la familia nuevamente israelita. Esa es la congregación, esa es la nación Israel. Y entró espíritu en ellos y vivieron, dice, y estuvieron sobre sus pies un grande ejército en extremo. Mire una característica tan tremenda que tiene esos huesos secos, es un ejército grande. Pero ¿qué dice el versículo 11? Usted se va a ir de espaldas y con esto puedo cerrar ya la enseñanza. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. La profecía tiene nombre. No dice es la iglesia, dice es la casa de Israel. La casa de Israel resucitó, vino de muerte a vida. Fue recuperada, y ahora va a ser llevada de regreso. Y por eso dice, pereció nuestra esperanza, somos destruidos. Y diles así dicho, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Hermanos, ¿qué sigue? Ya hemos vuelto de muerte a vida por medio del pacto. Hemos recibido de su espíritu. Lo que sigue es, os traeré a la tierra de Israel.
Dice, os traeré a la tierra de Israel. Tenéis la ciudadanía israelita. Eres parte de las 12 tribus. Yo soy de la Bautista, yo soy la iglesia, yo soy de... No. Si tú sigues clamando eso, afirmando eso, estás fuera de todo este proceso. Tú tienes que identificarte, entender tu identidad. Eres parte de una de las 12 tribus, eres parte de Israel. Es con Israel el enfoque bíblico, tanto profético como el futuro, el final. Y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Vuelve en el 14. Pondré mi espíritu y os haré reposar sobre esta tierra. Y sabré que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Gracias, Padre, por esta palabra y por este tiempo. Declaramos, Señor, que seas tú revelando a los simples, Señor, esta palabra, y a los que saben, Señor, pues tú no sé de qué forma le vas a hablar, porque es muy difícil cambiarles sus propios pensamientos por lo que está escrito, sus propios esquemas por lo que está escrito, sus propios juramentos, porque muchos incluso han jurado guardar, no la palabra, sino guardar lo que les han enseñado en los seminarios, en los cursos. O sea, se ha jurado guardar la enseñanza, mas no la escritura. Muchas gracias.